hoy toca la segunda parte de Romanos 9 y vamos a hacer un recuento de lo que vimos, tal vez no un recuento muy, solo unas ideas de lo que vimos la semana o la clase anterior en la parte uno, que realmente es algo que es muy bueno de considerar. Yo tengo mi Biblia aquí y quería leer una escritura que primero digo verdad en Cristo, es el número 1, versículo número 1. No miento dándome testimonio de mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, aquí él empieza hablando seriamente en el versículo 1. Él hace una presentación que realmente a mí me tocó mucho, porque él está diciendo que él desearía estar, poder él ser un instrumento para que sus hermanos lleguen y al conocimiento de Dios. Y de ahí empieza a hablar de que no todos los que son de Israel son Israel, y como Dios llama, cuál es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito, y esa es la parte que es muy fuerte de este capítulo, es como la parte pivotal de este capítulo. Dios es el que llama, Dios nos llama por nombre, y nosotros tenemos que atender su llamado. No es como atender la religión, o no es como atender el grupo donde yo voy a asistir y levantar una mano y decir yo soy parte ya de eso. Entonces Pablo empieza a explicar quién pertenece a ese propósito especial que Dios nos ha dado y quién no. Y por ejemplo, habla de Abraham y habla de cómo él hizo lo que estaba en sus manos para cumplir el propósito de Dios, juntándose con Agar, teniendo a Ismael como hijo, y Dios viene y le dice, no, él no es. Y después nace Isaac, el hijo de la promesa. Pero todo esto es producto de milagros y de intervenciones directas de Dios en la vida de Abraham. Porque Dios llama a Abraham y él tiene un propósito. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Tenemos un llamado y tenemos que cumplir ese propósito. Y eso es lo que yo le pido a Dios, que nosotros sepamos cuál es nuestro llamado, porque así es como Él escoge. Entonces, llega el punto de que, sí, ya es que Ismael no era hijo de Sara, entonces él no es. Entonces es casi como lógico hasta cierto punto pensar de que sí, es que tiene que ser Isaac. Pero el punto es que Dios intervino. Ahora viene una situación que tal vez no es compleja igual. En el caso de Rebeca, que tuvo gemelos, y ahí hay dos naciones, una escogida y una no escogida. Pero aquí biológicamente los dos individuos tienen las mismas propiedades biológicas, el mismo papá y la misma mamá. Pero no, uno de ellos no llega a tener la conexión con Dios. Uno. Y esa es la diferencia. El que no logró conectar, el que no pudo conectar por alguna razón.
Entonces, eso es fuerte, para mí es fuerte porque aquí empieza a desvanecerse un montón de la, voy a decir, teoría por las cuales los judíos reciben su llamado profético de ser la nación. Pero Pablo está diciendo, no todos los israelitas son Israel. Y eso aquí empieza a suceder cuando Esaú no cumple el propósito, pero bajo las condiciones que todos los israelitas o judíos caen en la canasta, voy a decir, religiosa, donde ellos tienen su identidad puesta. Esaú estaría ahí también, pero Dios no lo escogió a él. Y él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es sumamente fuerte, sumamente fuerte. Y en ese tema vamos a seguir hablando hoy. Es un tema muy fuerte, muy especial, y vamos a recoger en la última diapositiva en la que estuvimos en la clase anterior, que es esta. Perdón, que tengo que hacer un cambio aquí. Muy bien. La diapositiva es esta. Y hablamos de este círculo que es Israel, que es el llamado nacional donde están involucrados Abraham, Isaac y Jacob. Toda su descendencia está dentro de este círculo. Y aquí, según Pablo, él podría involucrar el llamado, ¿verdad? Podría involucrar la verdadera fe o no. O sea, son llamados, pero unos tienen fe y otros no tienen fe. Entonces, aquí es donde empieza él a hacer una distinción, una diferencia que es muy, 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 muy importante. Entonces, vamos a ver. Hablábamos de un área de un llamado laboral donde podría incluir las tribus completas, como la tribu de Judá y la tribu de Leví. Judá, de donde salen los reyes, y Leví, de donde salen los sacerdotes. Y ellos ya tienen un llamado específico que los involucra, ¿verdad? Después hablamos también de un llamado del Mesías, que este es el Mesías de Israel, este sí es un llamado único para él, y él tiene la fe pura. Después de esto son los llamados individuos, que a través del Mesías son llamados por verdadera fe, están viniendo a ser parte de este grupo por el llamado que el Mesías está haciendo a nivel individual. Aquí está Pablo, y aquí está cualquier gentil que entra a atender ese llamado. Entonces, estos que están aquí podrían ser nativos o individuos de otras naciones, incluidos en la fe nacional por fe. Ahí estarían metidos, involucrados por fe. Y Pablo los describe como el remanente del Mesías. Entonces, estos no necesariamente son de la nación de Israel, sino que entran a este grupo que ya fue donde están las promesas de Abraham, de Isaac y Jacob. Entran a este grupo a través del Mesías. El Mesías es la puerta, el camino, la verdad, es la puerta. Y ellos entran a través de la fe a este grupo donde Dios va a cumplir las promesas. Y es interesante que esas promesas no las ha cumplido.
todavía. Nosotros últimamente hemos estado viendo las cosas que han estado sucediendo en el mundo. Estamos muy impresionados por todo lo que está pasando y estamos quebrándonos la cabeza pensando en qué parte del apocalipsis andamos. Si andamos en el primer sello, en el segundo sello, en el cuarto sello, no, en cualquiera de los sellos. Porque ya vimos que se nos vino encima todo esto. Pero todavía estamos como en el alboroto. El hormiguero se ha puesto muy alborotado. Y andamos viendo en qué parte del apocalipsis andamos. Pero hay una cuestión interesante que yo les quiero animar aquí. Y es que todavía no se ha cumplido lo que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y una de las cosas que yo creo que deberíamos agregar a nuestro alboroto de en qué parte del apocalipsis estamos, es esto: las promesas de Israel, que nosotros estamos entrando a través del Mesías en forma individual por la verdadera fe, así como Abraham era el padre de la fe. Por eso es que Él es nuestro Padre. Y es en esta línea que estoy hablando, y tal vez no en la profundidad, Pablo es el que está hablando. Y eso es lo que yo quería recoger en esta primera parte. Entonces, Abraham ha sido llamado para ser esa figura que que recibe ese llamamiento importante de Dios para cumplirlo, y él atiende y dice sí, y él hace todo lo que Dios le dice. Interesante que no se cumplió lo que Dios le dijo que se iba a cumplir todavía. ¿Por qué? Porque falta que entren todas estas personas. Y eso es lo que está pasando. Dios escogió a esta vasija que se llama Israel a través del padre Abraham, de donde es el Mesías, que viene de esta tribu de Judá, porque él es el rey de Israel, el Mesías de Israel, y él es de la tribu de Judá. Pero a través de él es que nosotros entramos. Y ahí es donde empezó toda esta situación. Pero ahora el punto aquí es que, regresando al tema de Rebeca y de los gemelos, donde se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y esto es lo que ya está Pablo hablándonos en esto, porque le está diciendo: no es cuestión de que yo soy elegido por default, y no es cuestión de que yo soy elegido porque tengo un padre judío y una madre judía. No es cuestión que yo soy elegido porque mi papá era creyente y mi mamá también. No, es porque yo atendí al llamado que Dios me ha dado. Y ese fue el caso de Jacob. Y por eso aquí el mayor, que es Esaú, va a servir al menor. Y eso es lo que viene a suceder en este caso con Esaú. El mayor va a servir al menor. En Génesis 25, 23 habla que dice: y Jehová le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor va a servir al menor. La frase "el mayor va a servir al menor" es una cita que viene de la Septuaginta. Ahí está, donde todos sabemos que Saúl, mejor dicho, va a servir a Jacob por la forma en que todo esto sucedió. Y esto quiere decir que Dios está eligiendo a uno de los dos. Y eso es importante. Yo digamos que
al leerlo así cuidadosamente, por primera vez mis convicciones son alteradas en el sentido de que no lo había visto. Esaú lo veía como un extranjero y realmente Esaú no es un extranjero, Esaú es un hijo legítimo, pero no es un escogido. Y eso es donde donde la cosa empieza a tomar un giro que yo no lo había visto. Aquí es donde mi perro se pone nervioso y empieza a ladrar, ¿verdad? Toma un giro muy importante esto. Es un giro que tiene que ver con elección, una elección. Y aquí viene la parte difícil, y esto es lo que a mí me lanza un reto. Y, perdón, es esto. Tal como está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto es tremendo. ¿Cómo puede ser eso? Dos hermanos legítimos. Dios escoge a uno de los dos. Es como que a uno de mis hermanos Dios los escogiera. Yo tuviera un hermano, y así es como Dios trabaja. Yo siempre lo vi así en casa, en mi familia. Y eso es tremendo. Perdón por el perro que está ladrando. Por favor. Entonces, imagínense, en nuestra casa, en mi casa, yo lo he experimentado. Dios escoge a alguien y no escoge a alguien. Lo he visto, pero nunca lo vi en Israel. O sea, ahora lo estoy viendo. Pero según la tradición, ambos son escogidos. Todos son escogidos. Todos son partes. Y aquí donde Pablo está diciendo algo que no es popular. Es tremendo. A uno escogió, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, Pablo refuerza aún este argumento en esta segunda cita que está en Malaquías del capítulo 1, donde dice, tal como está escrito, ahí en Malaquías dice, profecía de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara Jehová. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Esto es razón para sacudirle los fundamentos teológicos a cualquiera. Son dos personas con las mismas características, del mismo papá, ambos padres escogidos de Dios. Ambos padres donde ha operado la gracia de Dios a niveles que en muy poquitísimas familias ha operado. El vientre de esa mujer se abrió milagrosamente. Y nacieron estos dos individuos, donde salen dos naciones. Pero Dios escoge a uno. Eso yo lo he estudiado y hasta hoy me pegó. Me pegó en el sentido de que Dios escoge al individuo, a la persona individual.
Y así como vamos a ir profundizando y llevando más la lectura, nos vamos a dar cuenta que así es con cualquiera. No tiene que ver con la descendencia biológica. Tiene que ver con la elección que Él hace. No nosotros. No el rabino, no el pastor, no el teólogo, no ninguno. El que hace la elección es Dios. A mí eso me sacudió. Porque yo sí he sentido el llamado. Yo sé que Dios me ha llamado. Yo sé que me ha dicho, da el paso, te estoy llamando, cásate conmigo. Y muchas otras palabras que Él me ha hablado. Pero esas palabras que Él me ha hablado, de repente han tomado, con esto que estamos viendo, han tomado una dimensión fuertísima dentro de mí, porque yo amo la palabra, me gusta navegar en ella, me gusta ver qué hay detrás, me gusta ver el espíritu de la letra, examinar cada letra, bla bla bla, y un montón, y ando viendo, levantando hojitas en cada lado de la Biblia donde puedo, y buscando recovecos donde puedo entender, pero eso no tiene que ver. Con eso no hago nada. Si no es con mi llamado. Y ese es lo que yo quiero como poner atención a. Tenemos un llamado. Y si no lo sabemos, preguntémosle, Señor, ¿me has llamado? Y si me has llamado, ¿cuál ha sido mi llamado? ¿Y para qué me has llamado? Porque en esto del llamado no solo tiene que ver con lo que, ay, sí, hijo, te llamo, tú vas a ser mi hijo. No nada más eso. Sino el llamado tiene que ver con su propósito. El propósito de Él. Él tiene un propósito. Y si yo uno el propósito de Él y lo junto con el llamado que Él ha hecho conmigo para cumplir ese propósito, ahí es donde hay una bomba atómica. Ahí es donde empieza a suceder el milagro. Yo he pasado mi vida de cierta forma, he pasado experiencias difíciles, mi corazón se ha quebrantado muchas veces, y hay que examinar si eso tiene que ver con el propósito por el cual Dios me ha llamado. Y ese es lo que ha pasado con esta familia que Dios escogió. Y por eso, en el contexto de Malaquías, estos versículos funcionan al comienzo de este libro para enfatizar la relación de pacto que hay con Jacob. Es decir, Israel que disfruta con Dios por un lado y en contraste la falta de relación de pacto que Edom tiene con Dios. Aquí hay dos personas que una hace pacto con Dios y otra que no hace pacto con Dios. Y son de la misma familia, son del mismo calibre, son de la misma nación. La teología judía diría, son judíos, pero uno no fue escogido. Y ahí es donde viene un cisma. Dios aborrece a uno. Y ahí se diluye la relación con Dios. Dios hace una distinción para cumplir el propósito entre Isaac e Ismael y entre Jacob y Esaú. Pero esta fue la distinción dentro del área general de elección. Aunque no eran israelitas, o sea, Ismael,
es decir, descendiente de Jacob, Ismael era un hijo de Abraham, y Abraham era el amigo de Dios, con quien se había establecido ese pacto. Y Esaú era uno de los nietos. Pero Dios es el que confirma esa relación. Veamos la siguiente escritura. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Acaso Dios es injusto porque escogió a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Acaso Dios es injusto porque escogió a Isaac y desechó a Ismael? ¿Y qué dice la respuesta? De ningún modo. Imposible. Dios no es injusto. El que está poniendo los parámetros es Él. Dios es el que está poniendo los parámetros. No es la teología. No es el que levantó la manita y dijo, yo quiero. No es el que tiene el ADN en el caso de Saúl, porque Dios no lo escogió, y tampoco es Ismael, que es también hijo legítimo, bueno, es hijo de Abraham, aunque no es hijo de Sara, pero Dios no lo escogió a él. ¿Quién es el que escoge? ¿Qué pues diremos? ¿Qué diremos entonces? Y esta ¿qué diremos entonces? Se repite en Romanos, en 7, creo que son 7, o en varias, 7 veces en Romanos. Y vamos a leer esas 7 veces donde se repite esta frase. Primero en Romanos 3, capítulo 3, versículo 5 dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. ¿No tiene derecho Dios a expresar su ira? O no, porque uno dirán, no, Dios es amor, es gracia, es misericordia, es bondad, es lindo, pero es que es precioso, es un bomboncito. Pero Juan, en el libro de Apocalipsis, habla de que Dios va a expresar su ira. Y porque todos creemos que es un dulce bomboncito que todos podemos chupar, cuando venga la ira de Dios nos va a ofender. ¿Qué es lo que está pasando? Porque me van a empezar a perseguir. Y mi fe se va a caer. Porque mi teología, lo que yo creo, no se está dando. Es que no se trata de eso. No es acerca de mí. Nunca ha sido. Es acerca de el propósito de Él. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué es ese propósito? Y si Él me llama y yo atiendo su propósito. Y si atender el propósito de Él me lleva a ser un mártir, ese es el propósito. Pero ahí es donde la teología se empieza a desquebrajar. De todas las teologías que conozco, todas se desquebrajan en este punto. El capítulo 4, versículo 1 dice: ¿qué diremos entonces?
que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? No. Él encontró a Abraham, nuestro padre, según su fe. El capítulo 6 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo. No. En el 7.1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Eso se lo diría yo a cualquier persona que conoce al Mesías. ¿Acaso ignoran, hermanos, Pablo dice, que la ley tiene jurisdicción sobre mí mientras yo vivo? Teológicamente no computa en la teología, pero yo ya decidí abandonar esa teología, porque ya decidí cumplir el propósito de Dios. Y porque ya decidí cumplir el propósito de Dios, me estoy descarrilando de las teologías humanas, tanto cristianas como judías. El 8.31 que dice, entonces, ¿qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y el 9.30 también dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia y alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Sí. ¿Cómo así? Los gentiles que han andado en Babia, no están cerca de Dios, ¿han alcanzado justicia? Sí. A través del Mesías, Rey de Israel, tribu de Judá. La salvación viene de los judíos. 3 veces en estas disertaciones, en 3.5, 6.1 y 7.1, dice, de ningún modo. Dios es justo. Pero Dios hace justicia, no de acuerdo a nuestras teologías o a nuestras disposiciones humanas. Pero eso es lo que hemos hecho. Hemos ido a la Biblia y hemos armado nuestro entendimiento. Cuando la Biblia no se ha revelado totalmente. Poco a poco, y en estos días es cuando más revelación hay. Y habrá. Pero tenemos que entender que el llamado lo hace Él. Nosotros tenemos que atender el llamado y nosotros tenemos que cumplir ese propósito. Entonces, en eso vamos a ver que sí, Dios es justo. ¿Por qué Él es justo? Porque Él ha llamado, hemos atendido, hemos dejado, hemos cambiado, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Entonces, esta es la forma que Pablo está demostrando cómo Dios ha tratado a Israel. Dios ha habido tiempos en que ha desechado a Israel, lo ha entregado a sus enemigos, y ha habido tiempo en que Él lo ha defendido. Todo es sí. Están cumpliendo el propósito de Dios, atendiendo el llamado que Él está haciendo. ¿Hace distinción Dios entre las personas? Sí, Él hace distinción. Él atiende al que le atiende. Muy bien. El versículo 15 dice, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo
tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Dios viene y Él señala a quién va a tener misericordia y de quién va a tener compasión. Porque Él lo va a escoger. Él va a escoger eso. En Éxodo 33:19 dice: y Él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Este punto, esta primera frase que acabamos de leer, primero, esto es interesante porque esta conversación surgió en el mes que estamos en este tiempo, en este momento, justo en este mes, en el mes de Elul. Porque en el siguiente capítulo, Él perdona. Y es cuando Él baja con el segundo set de leyes. Y aquí están en esta conversación antes de eso. Y dice: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pausemos. Él está diciendo que toda su bondad, toda la misericordia va a pasar delante de Él. Y junto con toda su bondad y toda su misericordia, Él va a proclamar su nombre delante de Él. Porque su nombre es misericordia. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. No es una fórmula. Si hay un grupo, Él va a escoger a uno. Si hay una pareja, va a escoger a uno. Y así es, lo dice y lo dice por allá y lo dice por acá. Y estarán dos en el campo y pasaré y agarraré a uno y dejaré al otro. Él va a tener misericordia del que tiene misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Dios, aquí tenemos que entender que Dios es dos cosas: autodeterminado y autodefinido. Él, al decir que tiene misericordia del que tiene misericordia y compasión del que tiene compasión, está diciendo que Él está determinando eso y está definido con eso. Pero no tiene que ver con lo que hace la persona. Ni porque es bonita, ni porque es linda y canta y va a las reuniones todas las veces y sirve. No, tiene que ver con que esté cumpliendo el propósito, su propósito. Y no solo cumpla su propósito, sino que conozca su nombre. Esto de conocer su nombre es sumamente profundo, es profundísimo, es profundo, es sumamente profundo. No depende del que corre,
del que quiere ni del que corre. Que quiere habla de problemas del alma, en creer frente a o sea, alguien que cree frente a no creer. No tiene que ver eso. No es que yo creo y él no cree. No. Ni el que corre, el que hace cosas, el que está haciendo acciones. Por lo tanto, ni los pensamientos e intenciones internas, ni las acciones externas son el catalizador para traer la misericordia de Dios. Sigamos adelante. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. A mí esto me pega, por eso yo uso su nombre, Jehová. Yo uso su nombre, porque yo quiero que su nombre sea proclamado en toda la tierra, porque ese es el propósito final. Dios levantó a Faraón para demostrar su poder y para que su nombre sea proclamado. No para que el nombre de Faraón sea proclamado. En estos tiempos esto es muy importante. Porque el nombre de Dios tiene que ser conocido, proclamado. No Dios. No es Dios. No es Hashem. Es su nombre. Jehová. Nombre que ha sido tapabocas en toda la Biblia. Le han puesto un tapabocas para que no se diga. Le dicen Señor, le dicen otras cosas. Pero porque la Escritura dice, está agarrando el versículo anterior, donde dice que no depende de uno, sino depende de que su propósito sea cumplido. Y su propósito es que Él sea conocido, proclamado por toda la tierra. Y para esto levantó a Faraón, y en estos días para eso va a levantar también al anticristo. Para eso los sellos se están abriendo, y para eso Dios está dando autoridad a estos seres espirituales del mal. Para que hagan y deshagan y arruinen y destruyan todo lo que están arruinando y destruyendo. Porque Él va a venir y va a proclamar su poder con su nombre. Éxodo 9:16 dice: pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Jehová. Yo no creo que solo es como conocer el nombre, sino saber Yod Hei Vav Hei. Yod, su mano fuerte, la revelación de su mano fuerte que nos sacó de Egipto, y Vav, la revelación del pacto que hizo en la cruz, la redención, que tiene que ver con
redimirnos con mano fuerte y brazo extendido a través del Mesías, según el dibujito que vimos anteriormente, por fe. El propósito final es dar a conocer el nombre a toda la tierra, su nombre a toda la tierra. El endurecimiento del corazón de Faraón fue el resultado de la misma terquedad de Faraón. Faraón endureció su corazón, Jehová endureció el corazón de Faraón, y esa es la secuencia. Faraón endureció su corazón, y Jehová endureció el corazón de Faraón. Resulta que no es un títere, Faraón. Dios le está dando a Faraón lo que él quiere. ¿Y qué es lo que él quiere? Lo que él quiere, es él llevar la gloria. Faraón endureció el corazón suyo y volvió a endurecer su corazón para no dejarse de lo que Moisés le estaba diciendo y para no dejarse de ese Dios que no conoce y nunca había oído, que ni él ni los judíos habían oído el nombre. Y eso es lo que Dios llegó a dar a conocer. Cuando salieron de Egipto, había solo un nombre por el cual todos sabían que habían salido: Jehová, su Redentor, su Salvador. Solo Él. Veamos esto del endurecimiento. Hay 3 palabras diferentes que se usan en los textos relacionados con el endurecimiento de Faraón. Una es Hazak, que es fortalecerse. Otra es Kashá, endurecer, y otra es Kabá. A continuación veremos cómo se aplican estos términos en el Éxodo con el sujeto del verbo anotado donde está claro. Donde no se anota ningún sujeto del verbo es ambiguo. Esto significa que el contexto permitiría que Dios o el faraón fueran los que hicieran el endurecimiento. Porque uno dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, ahí es muy claro, y en otro dice, Faraón endureció su corazón, y es muy claro. Las 3 palabras tienen varios significados. Hazak, la palabra más utilizada, simplemente significa ser o fortalecer. Puede ser en un sentido bueno o malo. En este caso, el corazón de Faraón se fortaleció contra Dios. Tomó fuerza, se agarró su fuerza. No me voy a dejar. Se endureció. Él endureció su ser. Kashá significa ser difícil o pesado, y se usa para opresión, trabajo duro, incluso para trabajo de parto. Me llama la atención porque en estos días de pandemia estamos siendo oprimidos, estamos recibiendo esta carga difícil y pesada que nos están oprimiendo para que nosotros no salgamos, y cada vez en todo esto, en aras de la salud, que no ha sido la enfermedad más compleja del mundo, de la historia, que por cierto acabo de leer un artículo que dice que la mayoría de las muertes de esta enfermedad que anda ahí, los que han muerto con el puro infección de esa enfermedad son 7,000 y pico. El resto han muerto porque han tenido complicaciones con problemas preexistentes que ya había. La mayoría de la gente ha muerto por eso.
porque se han juntado esas situaciones y se han complicado. Pero yo lo traigo porque es como parte de la opresión que nosotros estamos recibiendo. Así como en Egipto, hoy mismo estamos recibiendo un trato de Faraón, que es el espíritu del anticristo que anda detrás de todo esto. El que está poniendo esa opresión. Está poniendo las cosas difíciles y pesadas. Este término se podría usarse mejor para describir el corazón de Faraón. Es una obstinación. Y ese corazón obstinado se puede decir, aquel fulano es el que está haciendo que toda esta cosa de encerrarnos suceda. Un tal señor de apellido Schwab, de un tal grupo que se llama el Foro Económico Mundial. Que está manejando este espíritu de obstinación, poniendo una carga pesada, donde la gente no trabaja y donde la situación económica se ha puesto terrible. Y de esto se trata. Kabad generalmente significa alentar o honrar y también ser pesado. Desde una perspectiva hebrea, hacer que alguien o algo sea pesado, es cargar, agobiar, saturar a una persona. Veamos esta situación de un endurecimiento. Primero vamos a ver esta Hazak. Y vamos a leer varias escrituras. Aquí para mí es muy importante ir viendo estas escrituras para ir fortaleciendo cabalmente el punto. Así valga la redundancia, vamos a fortalecer el punto. Hazak, Éxodo 4:21. Y Jehová dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Hazak lo va a fortalecer. Cuando digo fortalecer, recuerden, él va a darle a Faraón lo que él quiere, porque él se está fortaleciendo, entonces le va a dar de lo que él quiere. Él se está resistiendo. Es una resistencia. Muy bien, se está resistiendo, lo voy a hacer más fuerte en su resistencia. 7:13. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová lo había dicho. 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, obstinado, se niega a dejar ir al pueblo. 7:22. Pero los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó, tal como Jehová había dicho. 8:19. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no escuchó. Y aquí hay como precisamente esa combinación. Se endurece y no escucha, se endurece y no escucha, se endurece y no escucha. Y eso no nos puede pasar. Eso es lo que hace la diferencia entre un escogido y uno que no es escogido: el que escucha, tal como Jehová lo había dicho. 9:12. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo escuchó, tal como Jehová había dicho a Moisés. 9:35. Y endureció su corazón y Faraón no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. 10:20. Y Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Ese espíritu de obstinación
quiere acabar con los hijos de Israel, no robarles la libertad, no dejarlos ir. 27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Yo sé, suena como que si Dios está usando a Faraón como que si fuera un peón, como un juego de ajedrez donde él está moviendo la pieza, estamos pasando de aquí para allá en la pieza. No es un juego de ajedrez. Le está dando lo que él quiere. Se está resistiendo. Yo puedo. Ya tiene que ver conmigo. Yo puedo. Yo soy fuerte. Pero Dios no funciona así. 11:10. Y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó salir de su tierra a los hijos de Israel. 14:4 dice: yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y de todo su ejército. ¿Cómo así? No veamos el siguiente, lo que sigue, ¿verdad? No veamos lo que sigue. Yo endureceré el corazón de Faraón y los perseguirá. Y ustedes saben la historia. Y le estaban reclamando: ¿por qué nos sacaste de Egipto? No hubiéramos quedado ahí. Ahora Faraón nos viene a atacar y nos va a matar y vamos a morir aquí en el desierto. ¿Por qué hiciste esto? Y dice: y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Este es todo el plan. Van a saber que yo soy Jehová. Y así lo hicieron. Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y los persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. El nombre que Yod-Hei es su mano, la revelación de su mano fuerte comenzó a funcionar, porque salieron con mano fuerte y brazo extendido. Su nombre comenzó a revelarse delante de todos, y todos comenzaron a hablar de él. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Hazac los va a hacer fuertes en el propósito de ellos. Es un esfuerzo humano. Resistencia. Veamos el siguiente, Cazá. Se me fue uno. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. 13:15. Aconteció que cuando Faraón se obstinó, él mismo se obstinó en dejarnos ir. Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico a Jehová los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Y finalmente Cabal. 10:1. Entonces Jehová dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Era necesario que todas estas cosas que ellos estaban planeando y estaban tirando encima de los israelitas sucedieran. Que fueran confinados en sus casas, que no pudieran salir,
que no pudieran ir al desierto, que no pudieran tener un servicio de adoración a Dios, era necesario que sucediera. Pero al ver Faraón que había alivio, endureció su corazón y no escuchó tal como Jehová había dicho. Pero cuando Faraón vio que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto como él como sus siervos. Faraón envió a ver, y aquí ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Faraón endureció su corazón también, y esta vez no dejó ir al pueblo. Y esto es lo que pasa. Nosotros también endurecemos nuestro corazón. Romanos 1:28 dice: como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Pero interesante es que las cosas que no convienen son las cosas que ellos decidieron hacer, lo que había en su corazón, sus planes. Entonces, una forma de endurecer el corazón de una persona es cuando esa persona se obstina en hacer su plan y no el llamado de Dios. Entonces Dios lo entrega a su mente depravada, a cualquier nivel. Éxodo 33, 1, 17, 19 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Tendré compasión de quien tendré compasión. Muéstrame tu gloria. Y esta es la respuesta: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión del que tendré compasión. 34:6 dice: entonces pasó Jehová por el delante de él y proclamó Jehová el Señor: Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Él guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión, el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. El que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y lo adoró. El versículo 18 dice: así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece, refuerza, le da su propia teología. ¿Tú quieres esa teología? Ok, perfecto.
Ahí quédate. Endurece el corazón. Porque no está buscando ni el llamado ni el propósito de Dios. No está escuchando el llamado y ni está buscando el propósito. Nosotros tenemos una razón para estar aquí donde estamos en este tiempo, en esta época, en este tiempo, porque tenemos un propósito, tenemos un llamado, tenemos algo que hacer. El contexto vincula la voluntad soberana y determinada de Dios con el evento del Éxodo para ilustrar la salvación en general. El decreto de elección de Dios por el cual Él redime a sus elegidos y destruye al enemigo está completamente de acuerdo con su propósito, con su plan para salvar a aquellos con quienes Él ha hecho un pacto. De esta forma sabemos que todo este esfuerzo de sacar y de mostrar su gloria, etcétera, tiene que ver con cumplir el pacto que Dios hizo con Abraham. Éxodo 2:24. Oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 6:5. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. Es interesante porque ahora que nos están esclavizando, que nos están diciendo que no podemos salir, que nos están diciendo que me tengo que tapar la boca, que me están diciendo que me tienen que tomar la temperatura, me están limitando mi locomoción, no me están dejando viajar, no me están dejando ver a gente que está lejos de aquí, perdí mi libertad, estoy siendo esclavizado. Dios está acordando de su pacto con Abraham. Esto es bien importante. O sea, está bien, estamos en Apocalipsis, pero no perdamos de vista este aspecto. La redención de Dios, la final redención está dándose de nuevo. Estamos llegando a los mismos días. La gracia soberana y gratuita de Dios se está manifestando con el que se va a manifestar. Él va a tener misericordia del que va a tener misericordia. Él va a tener misericordia del que va a cumplir su propósito. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? ¿Quién está resistiendo? Y esto es exactamente lo que decían los opositores de Pablo. ¿Acaso tú nos estás diciendo que nosotros, religiosos fariseos apartados, cumplidores de la ley, no nos resistimos a la voluntad de Dios? Sí. ¿Acaso estás diciendo tú, yo que voy todos los días y hago todos los días esto y no sé qué, y cumplo aquí, cumplo allá, soy parte del grupo, que me estoy resistiendo a la voluntad de Dios? ¿Por qué no? Y no estoy diciendo que sí, yo hago una exhortación y no me dirijo a nadie en particular.
sino quiero mover el hormiguero a que nosotros busquemos. Si Dios ha determinado que algunos se endurecerán contra el Evangelio, ¿cómo puede castigarlos como si hubieran resistido su voluntad? ¿Cómo puede ser que Dios nos va a castigar? Lo hizo con los fariseos, ¿por qué no lo va a hacer con nosotros? En su descendencia, ¿no están simplemente ejecutando el plan determinado de Dios? Si Dios es soberano y todopoderoso, seguramente nadie podrá oponerse a Él. Nadie debería ser castigado. Eso es lo que la mente humana diría. Al contrario. Y aquí vamos a entrar en una serie de señalamientos de el carácter de Dios. ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿Quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? Y entre este individuo, entre esta entidad y entre esta entidad, aquí, entre el hombre y Dios, ¿quién es el que gobierna? ¿Quién es soberano? ¿La teología? ¿La religión? ¿El grupo? ¿La mayoría? Este es el contraste que Pablo está señalando. ¿Por qué yo me resisto a Dios? El hombre es hombre, creado mortal, finito y necio. Dios es increado, inmortal, infinito y totalmente sabio. ¿Desde cuándo, como dicen el dicho, las palomas le tiran a las escopetas? Porque lo creado para cuestionar la integridad del creador es una incongruencia, es una conclusión ilógica, pues él mismo ha hecho todas las cosas. Él es el determinante, el que decide cómo va a actuar. Él es justo, el justo total. Dios, Jehová, es el justo. No hay injusticia en él. Entonces aquí comienza a hablar de esta metáfora. Es una metáfora que la hemos oído y está en la Biblia y está en muchos lugares. Es una metáfora que tenemos que traer a mente. La metáfora del alfarero. Y ahí vamos a ilustrar este punto. Vamos a ilustrar y enfatizar la soberanía absoluta de Dios como el creador, el alfarero. La olla tiene capacidad o derecho de interrogar al alfarero sobre el propósito para el que pretende utilizar la vasija que está haciendo. ¿Acaso la olla va a cuestionar para qué me estás haciendo? Haz otra cosa. Y esta es una metáfora común, una metáfora que sucede. Job 10:9 dice: acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. Es una bonita posición y postura de Job. Señor, acuérdate de que yo soy barro y voy a volver al polvo. Salmo 2:9. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Aquí donde dice que Él va a dar a su Mesías, Él va a darle las naciones a Él.
Y luego dice, y él va a quebrantar con vara de hierro y los va a desmenuzar como vaso de alfarero. Va a agarrar las vasijas y las va a destruir. Isaías 29:16. ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Dios viene con ira. Uy, Dios no entiende, Él tiene que venir con dulzura, nos tiene que tratar como que fuéramos sus pollitos. Ese es el contraste que está diciendo Pablo. ¿Desde cuándo nosotros ponemos las condiciones? Isaías 41:25. Del norte levanté a uno, y ha venido, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y vendrá sobre los gobernadores como sobre el lodo, como el alfarero pisotea el barro. Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Y esto es peligroso porque la Escritura dice que cuando en los últimos tiempos mucha gente se va a enfriar su amor ante Dios y se va a enojar contra Él. ¿Por qué? Porque no van a cumplir lo que ellos quieren que Dios haga. Porque no están en su propósito, ellos están en su propio propósito y quieren que pase la cosa, el apocalipsis a su forma. Y ya nos dimos cuenta de que el fin no es como lo esperábamos, el fin es totalmente como no lo esperábamos. Isaías 64:8. Mas ahora, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos nosotros. Lindo, esta es una perspectiva bonita de cómo es Él. Y Jeremías 18, del 1 al 12 dice, palabra que vino a Jeremías de parte de Jehová diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a la casa del alfarero, y aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Solo piensa en eso. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara Jehová. He aquí como el barro en mis manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Yo te pongo donde quiero, yo te pongo en el tiempo que quiero, yo quiero que tú hagas a lo que yo te estoy poniendo. En un momento yo puedo hablar contra una nación o contra un reino, de arrancar, de derribar y de destruir. Pero si esta nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino de edificar y de plantar. Pero si se hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, perdón, que yo creo que me equivoqué, no, está bien. Pero si se hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo.
Ahora pues habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, he aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Solo pienso que el alfarero va a destruir esas vasijas. ¿Y cómo va a evitar eso? Volveos, pues cada uno de su mal camino, y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Yo me voy a ir en el primer arrebatamiento. Cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer la misma masa, un vaso para su uso honorable y otro vaso para uso ordinario? Es tremendo. Porque Dios tiene el barro en sus manos. Como dice el profeta, nosotros somos barro en sus manos. Nos pone en situaciones difíciles, en el tiempo en el que Él dispuso hacerlo, en las situaciones en las que Él nos dispuso ponernos, en los tiempos difíciles que Él dispuso ponernos. Pero queremos ver su gloria, queremos ver la gloria de Jehová. Todo esto tiene que ver con quién y a quién Él eligió. De eso se trata. De la respuesta a su propósito en sus términos, para su propósito, que hagamos lo que Él quiere que hagamos. No tiene que ver con papá, no tiene que ver con mamá, no tiene que ver con nación, no tiene que ver con religión, tiene que ver con escuchar, conocer su nombre, proclamar su nombre en toda la tierra. Vamos a parar aquí para continuar la próxima con el final del capítulo 9. Bendiciones.